comportamientos relacionados con lo más típico de un agresor sexual, pero que es sádico y en serie. Esta persona ya tiene un morbo específico sobre lo que hace con sus víctimas. Tiene una conducta deliberada y planificada. O sea, él tiene un modo de hacer las cosas específico. En los casos donde hay un nivel alto de violencia, como torturas, múltiples heridas innecesarias, porque no es lo mismo que la víctima tenga golpes que el delincuente le hizo para restringirla, a que la queme con cigajos solo para él disfrutarlo. Daños, vejaciones, insultos. Ese es muy común en el tipo de personas con una desviación hacia lo sádico. Es la agresión verbal, las vejaciones a la víctima, de gritarle palabras soeces, de humillarla lo más posible, cosas que no son necesarias para cometer el hecho, pero que a él, en su condición específica psicológica de sádico, le excita. La planificación del crimen con este tipo de delincuentes es muy común y se relaciona con un proceso de fantasía. Él comete este crimen porque la pareja que tiene o las mujeres con las que se relaciona no le dan sexualmente cosas que él desea, que tiene en sus fantasías sexuales. Por lo general usa una parafernalia. Parafernalia, estamos hablando de cosas relacionadas con el crimen que van a reflejar su situación como enfermo sexual o como sádico. Por ejemplo, él lleva ropa interior femenina de un determinado color, casi siempre el rojo es el que más le excita, y obliga a la víctima antes de violarla que use esa ropa, incluso que le modele. Por lo general, los que cometen este delito, y a esto sí, aplican a un determinado patrón específico. Y recuerden que estamos hablando de un modelo que se desarrolló totalmente para los Estados Unidos y para Europa. Por tanto, podría ser un poco difícil aplicarlo a nuestra realidad, porque en este caso, lo que responden a ese patrón por lo general son de raza blanca, de edad madura. Edad madura puede ser a mitad de los años, de los 40 y bastante adelantado en los años 50. Estamos hablando de una persona entre 45 y 57, 58 años. Tiene buena presencia física, suele vivir en familia o estar casado, le gusta leer literatura criminal y esto lo hace para aprender. O sea, es una persona que tiene un nivel de conocimiento amplio y siempre está buscando información sobre lo que él hace, en este caso, los delitos. Por eso lee muchas novelas de detectives, mucha literatura criminal, para ponerlo en práctica, y le ayuda a construir su fantasía y a la misma vez conoce sobre ciencia forense para evitar cometer errores y ser identificado y capturado. Aquí tenemos la agrupación de acciones que se identifica como el agresor furioso. Este tiene un comportamiento explosivo, cae en la categoría de ser desorganizado. Este no planifica el hecho, sino que se topa con la víctima, va hacia ella, le causa daño, le causa herida, por lo general ataca a la cara y a la ropa, porque ese depredador furioso tiene un resentimiento específico, casi siempre con el sexo opuesto y en este caso con el sexo femenino. Y cuando él está cometiendo su delito, desarrolla ese impulso de descargar su furia sobre la víctima, donde él en su fantasía la convierte en la mujer que le hizo daño. Entonces de ahí que vienen los ataques a la cara y el ataque a la ropa, porque posiblemente tenía algún resentimiento. Tuvo una pareja que le gustaba vestir con determinada ropa muy atrevida, se enamoró de otra persona, él se lo achaca a la vestimenta que usaba
Entonces, cuando ve una mujer que viste de forma similar, la vuelve el objeto de su furia, porque él se retrotrae a esa pareja anterior con la que tuvo estos problemas. La mayoría de la violencia se ejerce antes de la agresión sexual. Primero descarga toda su furia sobre la víctima y después la viola. Tienden a ser heterosexuales. En este caso, el patrón es más fácil de identificar. Tienden a ser desempleados. Casi siempre tienen un vehículo nuevo que tiene 4 o 5 atrasos en el banco. No consumen drogas ni pornografía. Pueden estar casados o vivir en pareja. Y esto es muy determinante porque la frustración que tiene en su casa, a lo mejor en su casa, su pareja lo maltrata. Entonces sale a la calle a desquitarse maltratando a otras mujeres y visualizándolas como la persona que tiene en su casa que lo maltrata. Porque aunque muchos no lo crean, sí hay mujeres maltratantes. Tenemos el típico violador. Ese va encaminado solo a tener sexo. Casi las otras motivaciones psicosomáticas no se presentan. Usa la fuerza para controlar a la víctima. Puede intentar negociar con la víctima para que coopere. Eso es muy común. Dice, bueno, si te estás tranquilita, si me haces cariñito, si haces lo que a mí me gusta, no te voy ni a golpear ni te voy a matar. Casi siempre deja semen en la escena porque no lo está razonando. Él solo sale como un animal a descargar sus instintos sexuales y prefiere violar a la víctima sin usar protección. Casi siempre selecciona a mujeres mayores de 21 años, ataca por sorpresa en donde la contacta, o sea, no va a estudiar a la víctima, sino donde ve una que le parece que es la correcta y hay la oportunidad, ella trae el motivo, entonces hace la ejecución del delito. Son personas por lo general solitarias, casi siempre son solteros, de ahí la necesidad de descargar sus instintos sexuales y tienen una mala presencia física, por lo menos no son atractivos y tienen que recurrir a la violación porque les cuesta conseguir una pareja que acceda a tener relaciones sexuales con él de forma voluntaria. De hecho, si logran obtener una pareja, por lo general son hombres muy atentos excesivamente. Llega el momento que acaparan a la víctima porque su frustración de no ser atractivo hacen que si pueden lograr que alguien se enamore físicamente de ellos, pues lo convierten en el objeto de obsesión. Luego está el pervertido. Este por lo general tiene parafernalia. Y cuando digo parafernalia, juguetes sexuales, vibradores, muñecos de hule, y todo eso lo lleva, tiene su kit, su maletita, su bulto, su mochila, y lo lleva para cuando va a realizar el acto, el secuestro, violación. Por lo general hay inserción de objetos en la vagina de la víctima, eyacula casi siempre fuera de la vagina, prefiere ano, boca o cerca de ella o en los pechos de la víctima. Suele haber gestos de conducta sexual necrofílica. Esto es en el caso de que la víctima la asesina a la víctima primero, la viola después, ya estando muerta. Eso se le conoce como necrofilia. También tiende a desmembrar la víctima, la puede picar en pedazos. Hay un caso específico de un violador en serie que amajaba a la víctima, la mantenía viva, le cortaba parte de su cuerpo, lo cocinaba y se lo comía. De ahí salió el tema para la famosa película aquella, que es donde más se dio a conocer el tema del perfil criminal, el silencio de los inocentes, o The Silence of the Lamb en inglés, con la actriz Judy Foster y el delincuente que se llama Hannibal Lecter. Esto es, esta película tuvo su inspiración en un asesino en serie real de Inglaterra.
para allá para mediados de finales de los 60, principios de los años 70. Por lo general, aquí pueden ser tanto homosexuales como heterosexuales. Consumen drogas, les encanta la pornografía porque eso les da ideas y suelen relacionarse con varios tipos de actividades criminales. O sea, además de secuestrar, violar y matar, por lo general portan armas ilegales. Ya mencioné el consumo de drogas. Tienden a ser o estafadores o ladrones. Por lo general, este tipo de personas usa su propio vehículo para cometer el crimen y el vehículo es una extensión de su modus operandi. O sea, necesita el vehículo para transportar a la víctima y ya tiene sus lugares preparados donde la va a llevar. Está en este modelo, en lo que se conoce como el modelo de la psicología investigativa. Es una metodología inductiva, experimental y estadística. Ya recuerdan que les dije que inductivo va de lo general a lo específico. Toma muchas cosas, muchos detalles que se observan y luego llega a una conclusión específica. Y aquí es que se usa el modelo estadístico. Parte de la recolección y análisis de datos criminales conocidos de muchos delitos para establecer patrones de conducta específicos, tipología y una metodología estructurada para elaborar un perfil criminológico. Cuando hablamos en psicología de metodología estructurada, estamos hablando por lo general de un instrumento o lo que se conoce como una encuesta o un formulario donde hay determinadas preguntas y la suma de esas preguntas estadísticamente analizadas te llegan a establecer unas puntuaciones. Si la persona va de tal puntuación a tal puntuación, cae dentro de esta categoría y de tal puntuación a tal puntuación en otra categoría. Primero está el tema de la hipótesis de consistencia delictiva. Compartimos de la siguiente premisa. Primero, que los seres humanos van adquiriendo a lo largo de su vida patrones de conducta y conocimientos que se suelen mantener consistentes a lo largo del tiempo. Esto en psicología le llama los mecanismos de defensa. Cuando una persona aprende a salirse con la suya, por ejemplo, diciendo mentiras, a lo largo de su vida siempre va a mentir para salirse con la suya. Hay personas que aprenden a ser agresivos para salirse de los problemas y a lo largo de su vida siempre cada vez que enfrenten una situación, un problema, van a responder con agresividad. O sea, una vez la persona aprende un modelo de conducta, por lo general, cada vez que tenga situaciones similares, va a responder con el mismo patrón de conducta. La segunda premisa es que un delincuente se comportará en sus crímenes igual como en su vida normal, aportando algo de cómo es él. Entiéndase, si la víctima dice el hombre era muy nervioso, en su vida normal probablemente va a ser muy nervioso. Si la víctima dice era muy agresivo, en su vida normal, cuando no está cometiendo delitos, también va a ser agresivo. Así que hay que elaborar un patrón de conducta sobre el hecho basado en los testimonios de la víctima y lo que muestra en la escena del crimen para determinar estamos buscando a un individuo que es violento. Y llegamos entonces de ese concepto general de violencia a algo más específico, es decir, si es violento, debe ser divorciado y debe tener un patrón de maltrato conyugal, tanto a la esposa como a los hijos. Y ahí se fijan que vamos llegando a cosas más específicas partiendo de hechos generales encontrados a través de la investigación de la escena y de la entrevista a los testigos. Un delincuente, se establece la ecuación ARC, que quiere decir acciones relevantes del crimen. Repito, ARC, acciones relevantes del crimen. Son características del delincuente y la relación que hay entre A y C. Consistencia interpersonal. El delincuente se comportará
con la víctima igual como se comporta con otras personas. Entonces usted puede decir, vamos a buscar a una persona que es muy ruda en su forma de tratar a la víctima, pues en su vida social normal va a ser muy ruda. Entonces ya esto va aislando del grupo general al sospechoso. Todavía no nos lleva a una identificación individual específica positiva, pero te está dando unos rasgos de personalidad que van a aislar a un sospechoso de otro. Pueden haber 5 personas a las que tú sospeches, pero tú puedes llegar a la conclusión de que esta es una persona muy tímida. Porque, por ejemplo, secuestra a la víctima, pero no se atreve a hablarle, o cuando le habla balbucea. Entonces, vamos a buscar a un delincuente que también en su vida personal sea igual de tímido. El próximo tema son las áreas de análisis del perfil. ¿De dónde sacamos la data para llegar a conclusiones? Lo primero, hay que analizar toda la evidencia física y los documentos que se relacionan con el caso. De ahí nos va a ir dando datos sobre lo que pasó en el lugar. El modus operandi, que lo abreviamos como MO, de ahora en adelante cuando diga MO me refiero al modus operandi o MO en inglés, son los actos de comportamiento que son necesarios para cometer el crimen, realizado de cierta forma. Hay ladrones que amordazan a la víctima, hay ladrones que no la amordazan. Hay ladrones que la violan donde la encuentran y hay ladrones que la transportan a otro lugar donde la violan. Eso es el modus operandi, cómo la persona realiza el delito. Hay por ejemplo, hablando de otro tipo de delito como el robo en residencia, hay ladrones que fuerzan la cejadura, hay otros que rompen la ventana y hay otros que rompen la pared. Ese es el modus operandi. ¿Cómo roba a esta persona? Pues rompiendo paredes y este rompiendo ventanas y aquel solo forzando cejaduras o hasta las abre sin forzarla. Entonces, eso es lo que él hace para poder lograr el delito. Pero la firma, que muchas veces se confunde con el modus operandi, son acciones del criminal para realizar el crimen, pero que están relacionadas con su motivación y sus necesidades psicológicas. No son necesarias para cometer el delito. Por ejemplo, hay individuos que después que asesinan a una persona, cubren el cadáver. Y luego ustedes se preguntan por qué se tomó el tiempo para cubrir el cadáver. En psicología sabemos que cuando usted agrede a un familiar, le queda un remordimiento y entonces le tapa el cadáver porque no le quiere ver la cara, porque le da remordimiento. Ese es un ejemplo de una firma. Otra firma puede ser que es un violador, pero tiene predilección por determinada postura o forma sexual cuando va a violar a la víctima. Eso también es la firma. Si demuestra enojo, si realiza el acto con enojo, si realiza el acto con ira, son parte de la firma, que no tiene que ver si era necesario o no para cometer el delito, sino que tiene que ver el propósito de realizar el delito es hacer esa acción. Y por tanto, eso es lo que conocemos en investigación criminal como la firma. Luego está la geografía. Este es bien importante, porque la geografía es un análisis del comportamiento y de las características geográficas del hechor. Estas incluyen, además de transporte, el tipo de trabajo que realiza, la residencia y la clase social del hechor. Y usted lo puede, por ejemplo, la clase social, ¿cómo la podemos determinar? Pues sabemos si la persona viste, el agresor, el delincuente, tenía ropa moderna, de cara de marcas, pues podemos empezar infiriendo que es un agresor de clase social alta. Por ejemplo, con tan solo ver en la escena del crimen una huella de un determinado
par de calzados, especialmente los deportivos, que tienen unos patrones muy específicos, usted puede decir, no, este llevaba unos tenis de los nuevos, yo me quedé en la generación Nike, pues, digamos de unos Nike, pero de esta plantilla que marcó ahí la huella es unos Nike que cuestan $250. Entonces podemos empezar diciendo de una clase social alta. Igual, si deja marcas de llanta de un modelo de auto nuevo, reciente, todo eso nos va a hablar sobre su clase social, sobre si el carro en que transportó a la víctima rechinaba, era viejo, apestaba sucio, pues podemos decir que, pues, que era de clase social baja. Pero pone que apestaba a pescado. Pues bueno, o trabaja en una pescadería o es pescador. La persona tenía herramientas específicas para cometer el delito. No podemos decir si era carpintero, si era ejero o si era carnicero. Por el tipo de herramientas que usó para la comisión de delito, llevaba un cuchillo de carnicero, llevaba un martillo desgastado, pues, no, tenía un martillo, no solo es un instrumento carpintero, pero lo tenía desgastado porque lo usaba mucho. De todas estas cosas nos dan nos dan ideas sobre la geografía de en qué área se mueve el agresor o delincuente. Luego vemos la victimología. Al conocer la víctima, nos ayuda a reconocer al agresor y su relación con la víctima, que no tiene que ser una relación previa, sino de por qué la escogió. Hay agresores que tienen frustraciones específicas con determinados tipos de mujer. Hay que les gustan bajitas, que les gustan altas, que les gustan con senos grandes, que les gustan con traseros grandes, que les gustan muy delgadas, que les gustan con el pelo rubio, con el pelo cojo. Y usted va a ver, ese patrón se va repitiendo todas las víctimas. Todas eran tenían pechos protuberantes. Pues su afición es hacia mujeres de esa categoría. Si para dar un ejemplo, un análisis psicológico, si le gustan los pechos grandes, pues posiblemente tuvo alguna reticencia en la etapa oral de su niñez y eso lo llevó a una fijación con los pechos. Y así cada conducta está relacionada con un patrón psicológico específico. Y nos lo va a dar, ese patrón nos lo da la víctima. Conociendo a la víctima, hay personas resentidos sociales que escogen víctimas, mujeres de una clase social alta. ¿Y cómo la seleccionan? Pues porque va en una camioneta nueva, porque usa vestimenta a la moda y muy cara. Incluso yo me topé una vez un caso porque el delincuente la escogió por el perfume. Y el hombre tenía un buen olfato, decía, no, es que esta usa tal perfume o tal perfume original, Givenchy, de la marca tal, y eso era lo que me citaba. Y esos eran perfumes caros, por lo general coincidía que las víctimas que él buscaba eran mujeres casi siempre de clase alta. Entonces, con toda esa información, usted llega a análisis y conclusiones, pero siempre sustentada en la información que le permiten dar cada vez más, individualizar más al delincuente y llegar a una identificación positiva. Tenemos cuál es el objetivo específico del perfil criminológico. Se basa en el principio de intercambio del doctor Edmond Lockhart en la escena del crimen. Todo el que trabaja en la escena del crimen reconoce o conoce este principio que dice que el hechor, cada vez que comete un delito, hay una transferencia de cosas que él deja y cosas que él se lleva. Un delincuente deja huellas dactilares, deja huellas de pisada, deja la munición en el cadáver de la víctima, se lleva tierra del lugar, manchas de sangre en la ropa de la víctima. O sea, el principio de intercambio del doctor Lockhart está basada en lo que el delincuente deja o se lleva de la escena, que es lo que cualquier investigador forense de una escena de crimen va a ir a buscar. Pero en este caso, el hechor deja
sus decisiones, actos y comportamientos psicológicos, se les da significado a lo que él quiso hacer cuando cometió un delito. Por ejemplo, si la víctima dice, cuando el tipo me habló con acento de hondureño, pues él, ¿qué me dejó? Me dejó el acento hondureño. Eso yo lo uso para aislar al grupo de sospechosos. Voy a buscar una persona que habla con acento hondureño. O me dice, tenía botas de hule llenas de tierra y olía excremento de vaca. Pues voy a buscar un individuo que probablemente trabaje en una finca donde hay ganado. Y entonces la persona, por la manera en que se expresa, por el tipo de comportamiento, nos va dando un perfil de sus actuaciones para irlo aislando o convirtiéndolo en más detalles para la identificación de sospechosos. También se lleva a los efectos de lo que ha hecho en su vida. Emociones, aprendizaje, costumbre y miedo. Incluso creencias religiosas y supersticiones. Hay delincuentes que se persignan antes de realizar el delito. Incluso hay delincuentes que sus delitos sexuales están motivados por un culto satánico religioso y tienen que prender una vela blanca y una vela roja. Todo eso, ustedes son evidencias que va a encontrar en la escena, le van a ir dando una orientación a un perfil psicológico del agresor. ¿Qué tipo de, usted se tiene que preguntar, qué tipo de persona hizo algo como esto? Y eso es en retrospectiva, en el pasado, porque ya lo hizo. Pero también se va a preguntar, ¿cómo se sentirá esa persona en este momento? Se pregunta a la víctima, usted después que cometió el delito, ¿notó que el tipo tuviera algún tipo de arrepentimiento? ¿O notó que se sentía alegre o se ponía eufórico? Entonces, eso es lo que la persona tiene durante el hecho e inmediatamente después del hecho. Y en el presente, o sea, en el presente sería cómo se siente después de cometer el hecho. Hay agresores sexuales que era bien difícil de capturar, porque después que violaban podía pasar un mes, 2 meses, 5 meses o hasta años y no volvía a violar porque esa satisfacción le duraba todo ese tiempo. Pero ya después de ese determinado tiempo volvía. En la medida en que la persona va recibiendo satisfacción, es como los vicios. La persona que aprende a fumar, pues se fuma 1 o 2 cigarros al día. Y después de varios años, pues se fuma 4 cajetillas. Así es el depredador sexual. No se trata solo de describir al delincuente, también de ofrecer información relevante sobre cuáles son las características del criminal que ayuden a identificarlo, la posibilidad de que vuelva a actuar, los probables lugares de actuación en el futuro. Eso es muy importante de poder hacer una predicción si va a volver a actuar, cuándo, dónde, cómo o contra qué tipo de víctima. Y la probabilidad del lugar de residencia o zona donde se mueve. Vamos a tocar ese tema hoy. La búsqueda en la escena. Aquí no voy a entrar con mucho detalle, pues en la escena se buscan indicios. O sea, una cosa que induce a otra que nos lleva a obtener una prueba. Es un elemento que se haya relacionado con el delito, pero que por sí solo no es una prueba. O sea, una mancha en la alfombra puede ser una mancha vieja o puede ser una mancha reciente. ¿Cuál es la mancha que yo estoy buscando? Pues la que me relaciona con el hecho. Si hubo sangre en el hecho, pues una mancha en la alfombra que sea de sangre del mismo tipo de la víctima es un indicio. Ahora, hay veces que los indicios nos confunden. Por ejemplo, usted puede encontrar un arma de fuego en la escena y te confunde porque el arma de fuego no fue la que se usó para matar a la persona y usted encuentra cómo relacionarla. Pues a veces no hay que caer en estirar el asunto mucho, pues, puede llegar a la conclusión
de que la víctima tenía un arma de fuego y no le dio de tiempo de usarla para defenderse y por eso está esa arma ahí. Entonces esa arma ya no es un indicio para demostrar el caso, simplemente es un hecho aislado que ya usted lo explicó o ya lo puede explicar. Cuando pasa a ser evidencia, cuando usted dice esto sí está relacionado, este indicio está relacionado con el hecho, usándose a veces indistintamente, la gente pues, confunde a decir indicio o evidencia, a veces también le llama prueba, pero la evidencia es la parte del indicio que aporta la información que podemos usar más tarde como prueba. Por último, la prueba es la que se acepta en el tribunal, la que usted lleva ya en Estados Unidos le llaman exhibit, aquí le llaman la prueba A, la prueba B, pero ya introducida en el proceso. Ya va a la definición jurídica legal de lo que es la prueba y es la que hace un hecho más probable de haberse cometido con relación al acusado o menos probable. O sea, es la prueba exculpatoria y la prueba inculpatoria. Conociendo esto, vamos a la próxima parte, que hay dos tipos de delincuentes. El expresivo, donde la violencia es el resultado del estado emocional, surge como respuesta, entonces el ira, venganza, frustración, y el objetivo es herir a la víctima y provocarle sufrimiento. Cuando el delincuente expresivo está atacando a la víctima, le está provocando la mayor cantidad de sufrimiento posible a la víctima, pero él se está llenando una parte emoción. De nuevo, el modus operandi, aquí no vamos a abundar mucho. Sabemos que el MO son las acciones y conductas encaminadas y necesarias para cometer el crimen y que este va evolucionando según el delincuente va aprendiendo y teniendo experiencia en hacer un delito. Esto me funcionó, esto no me funcionó. Trabaja con ensayo y error hasta que encuentra una fórmula que funciona. El MO, el modus operandi, puede involucionar, o sea, ir para atrás, exceso de confianza, deterioro mental, o que la persona está actuando bajo el uso de drogas o alcohol. Entonces comete los errores que el investigador va a aprovechar para poderlo detectar. El modo operandi nos va a dar información sobre, uno, la habilidad, profesión o determinado conocimiento que tiene el delincuente. Dos, sobre una posible relación entre el agresor y la víctima. Incluso aun cuando la víctima no lo sepa, a lo mejor el hombre la vio, se obsesionó con ella y lleva meses y a veces hasta años siguiéndola y él preparando toda una fantasía para cuando llegue ese momento en que él la secuestre, se la lleve y que ella se enamore de él.
hay una película famosa de Banderas, donde él secuestra a esta muchacha y dice que no la va a soltar hasta que ella se enamore de él. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es una película que explora este tipo de modus operandi de una persona que está mentalmente desquiciada y que va hacia una fantasía basada en el secuestro y la violación de la víctima. También habla sobre cómo se familiariza el agresor con la escena del crimen. El lugar donde la llevó ya lo conocía de antemano, sabía dónde estaba el interruptor de la luz, sabía dónde estaba la ventana, sabía que había cortinas y las corrió. ¿Qué conocimiento tenía el agresor del lugar donde cometió el hecho? Es muy importante porque eso te va a decir si es una persona organizada que preparó el delito y tenía ya su lugar, o si es una persona desorganizada, impulsiva, y que pues se metió en el primer lugar que le pareció conveniente para realizar el acto. Con la firma, que también ya se lo expliqué, pero yendo son los conductas que nos hablan de la motivación final para cometer el crimen, que dejan ver las necesidades psicológicas y emocionales del criminal, pretende cubrir con la realización de sus crímenes. La firma es más estática que el modus operandi, o sea, la firma, como es la motivación, casi siempre evoluciona menos. En cambio, el modus operandi, según él va aprendiendo, pues va mejorando, va evolucionando más. Y en cambio, la firma da el carácter de estabilidad, porque él va siempre con la misma motivación. Algunos aspectos de la firma son las conductas de la firma que realiza el criminal en la escena de crimen que no sirven para cometer el crimen. Y decir, ¿por qué hizo esto? Si esto no tiene que ver nada con el delito, pero lo hace, puede ser para proteger su identidad, favorecer la huida del criminal. No son parte del modus operandi, pero sugieren más bien una necesidad emocional o psicológica. El problema del perfilador es distinguir si la conducta de parte del modus operandi, o sea, es parte del modus operandi o de la firma. ¿Por qué la golpeó? Porque él era masoquista o era sadista, o simplemente porque estaba dándole muchos problemas y la tenía que controlar. Si le daba problemas y la golpeó, pues ese es el modus operandi. Si en cambio a él le gustaba, sentía satisfacción de golpear a la víctima, pues esa es su firma. Eso es lo que lo citaba durante el evento. Desmembrarle una mano puede ser un acto sádico que tenga que ver con la firma, pero cortarle la mano también puede ser una forma de que no lo puedan identificar. Entonces le corta las manos, desfigura la cara. Entonces, cuando llega la policía no puede identificar a la víctima, pues no tiene huellas dactilares ni tiene un aspecto físico que evaluar. Hay que ver si le cortó las manos para que no lo identificaran, es modus operandi. Si le cortó las manos porque él tiene una obsesión dactilar con las personas que se relacionan con los dedos de las manos, pues entonces su firma. Vamos al perfil geográfico. Este es muy importante. Tiene que ver con el transporte, el trabajo, la residencia y la clase social. Es el aspecto geográfico donde se desenvuelve entre la escena y la base de operaciones. Casi todas las personas que han visto películas de detectives ven que siempre hay un mapa con unos clavitos, con unos cinchos y unas líneas. Ya puede ser dibujada o con cordón de tejer. En mi tiempo, hace muchos años, no había computadora, pues lo hacíamos con cordón de tejer. Ahora se puede hacer de forma digital. Pero básicamente usted lo que hace es que busca el hecho, el lugar, la escena del crimen más lejana y la otra escena del crimen más cercana, traza una línea y con un compás hace un círculo entre esos dos puntos. Casi siempre dentro de ese círculo va a encontrar la residencia o la guarida del delincuente. Ahí
lo que va a buscar es si entre esta escena y aquella escena, cuáles son las calles que llevan, cuáles son las rutas de buses, cuáles son en la dirección de la vía, si es en una vía, si es de doble vía. Inmediatamente te va a empezar a calificar cuáles son las áreas por donde pudo haber llegado el delincuente y por donde pudo escapar. Eso usted puede llegar a la segunda conclusión si viaja en Transmetro, si viaja a pie, si viaja en bicicleta o si viaja en vehículo propio. Porque si la persona escapa contra vía, obviamente sabemos que si tenía carro no puede ir, no se puede ir en contra de la dirección, pero si va en bicicleta sí. Así que estudiar los detalles de las rutas de acceso entre una escena y otra empiezan a darte un panorama de cómo se movía la persona, hacia dónde y de dónde venía o de dónde podía provenir. Uno de los asesinos en serie más famosos era Grimochenko, era en la Unión Soviética, y casi todos sus delitos los hacía alrededor de la parada del tren, de la parada del ferrocarril, y esto fue lo que ayudó al investigador a poderlo detener y capturar, porque concentró toda la vigilancia de las terminales de ferroviarias donde era que se movía el delincuente, y encontraron que vivía cerca de una terminal de tren, y cuando salía a buscar a la víctima, pues se montaba en el tren y buscaba 2 o 3 estaciones adelante. Ofrece información de en qué zona vive, dónde debemos buscarlo, porque si los delitos se cometen en una zona de clase alta y la distancia cruzan por esa zona, usted puede asumir que la persona reside en ese vecindario de clase alta. Si por el contrario los delitos se cometen entre una zona y otra, atravesando un vecindario de clase baja, pues usted puede asumir que viene de un vecindario de clase baja. Este hecho no aplica a delincuentes desorganizados, ya le dije, eso ven la oportunidad y brincan sobre ella, se mueven por impulso, salen a deambular, salen a cazar, pero casi siempre nunca viajan grandes distancias lejos de su vivienda, porque pierden su área de confiabilidad. Por ejemplo, hay delincuentes que saben que la patrulla pasa por esta calle, pero por esta no. Entonces, él se va a mover por donde él tiene conocimiento geográfico de la zona, para que si lo persiguen sepa por dónde huir, para que él sabe qué posibilidad hay de que vengan policías, con cuánto tiempo de tardanza, todo ese tipo de cosas siempre hace pensar que el delincuente va a actuar en su área de conocimiento, y casi siempre o cercano a su casa o cercano a su área de trabajo. El círculo de Canter, así como se llama, es un estudio en el que se encontró que entre el 50 y el 70% de ellos, de los delincuentes, vivían en un área delimitada por un círculo que une los dos lugares más alejados donde se había actuado, o sea, en los dos lugares, escenas del crimen más alejadas una de la otra. Muchos vivían en el mismo centro de ese círculo. En los asesinos en serie, sus primeros actos casi siempre se realizan cerca de donde reside o trabaja. Así que si usted va a hacer este círculo, va a poner en el mapa, ubique cuándo fue el primer delito y reduzca la distancia al centro de ese primer delito, y lo va a llegar muy cercano a la residencia del delincuente. La cercanía es relativa, ya que no se va a exponer donde lo puedan conocer. Tampoco actúa muy cercano a su casa, porque lo pueden identificar. Quien rompe con esta regla son los asesinos viajeros, que viajan por causa de su trabajo o de la familia. Había un asesino serie que cada 2 meses iba a visitar a su mamá, que vivía en la zona rural, y ahí ocurrían los delitos. Pero él
después regresaba a la zona urbana donde él vivía. Pues este era difícil porque rompía la regla, porque él era lo que se conoce como asesino viajero. Aún así, usando el círculo de Carter, se pudo identificar que todos los delitos eran alrededor de la casa de la mamá. Entonces era cuestión de saber si la mamá tenía un hijo y dónde vivía, y así fue que se resolvió el caso. Ya estamos terminando. La victimología es muy importante, es crucial, porque la víctima presencia el crimen. Sobre ella recae el acto criminal y se representa el modus operandi y la firma del asesinato. La víctima puede aportar información de primera mano acerca de su agresor y de sus circunstancias. Si la víctima fallece, se debe realizar lo que se conoce como autopsia psicológica, que mañana vamos a dar la conferencia sobre ese tema. Buscar información sobre su domicilio, educación, estado civil, aficiones, economía, temores, hábitos, enfermedades, amistades. Estoy hablando de la víctima. Con esta información se le da una clasificación de la víctima en cuanto al riesgo de ser agredida. Y te puede ayudar a predecir víctimas al futuro. Si tienen 2, 3 víctimas con características similares, ya sea por el mismo nivel de educación, que residen en la misma área, que tienen determinado tipo de auto o determinado estilo de vida, eso te ayuda a predecir que la próxima víctima va a caer en esa categoría. Esto se hace buscando las similitudes entre una víctima y otra. Hay veces que la similitud no es tan obvia, entonces hay que seguir escudriñando. Hubo un caso de un asesino en serie que mató a 5 compañeras de bachillerato 20 años después de haberse graduado, porque estas se burlaron de él. Entonces costaba porque las víctimas no tenían nada en común, excepto que todas se graduaron de la misma escuela en el mismo año. Entonces ahí apareció entonces lo que era el patrón para identificar al agresor. Hay víctimas como objeto, y entonces cuando la víctima es un objeto hay falta de sentimiento y empatía del delincuente hacia ella. El delincuente no le interesa interactuar, o sea, no platica, simplemente él va a lo que va a hacer sobre esa víctima, ya sea violarla, ya sea torturarla, ya sea asesinarla. La víctima es poco más que un objeto para ser explorado y jugar con ella. En ocasiones el criminal exhibe un extremo control sobre la víctima, el cual puede ser de oportunidad. En otras palabras, si él encuentra que la víctima tiene miedo, él va a usar ese miedo en contra de ella y se va a divertir asustándola. El deseo de poder es especialmente intenso y muy posiblemente despliegue gran cantidad de violencia contra la víctima en forma de mutilación, incluso de canibalismo. Está la víctima como un vehículo, es para que ella le sirve para obtener algún objetivo o deseo para el agresor. Saben cómo manejar y manipular y engañar a las personas que les rodean. En la víctima como vehículo está pues es una joven que posiblemente pues tiene alguna reputación sexual específica y el agresor la conoce, entonces él va y le dice, mira, yo quiero que tú hagas conmigo lo que tú le hiciste a fulano o lo que tú hiciste con fulano, y puede pedirle sexo oral, sexo anal, pero porque ya él sabía que la víctima lo podía hacer, y entonces él va hacia ese víctima para que sea el vehículo de su deseo o su degeneración sexual. Y cuando la víctima se trata como a una persona, o sea que el delincuente busca tener empatía, conocimiento, relación, se establece una gran interacción con la víctima, es una persona significativa y de valor para el agresor. Suele incluso conocerla. Y cuando digo conocerla, repito, no, la víctima no necesariamente conoce al agresor, pero el agresor sí la ha conocido. O sea, la víctima no interactúa con él, pero se mueve en el mismo ámbito que el agresor. Y el agresor pues se ha obsesionado con ella y por eso va hacia el secuestro y la violación. La motivación sexual es de las primarias e instintivas en el ser humano.
y se centra en el primer eje de necesidades que el ser humano debe cubrir junto con la búsqueda de alimentos. Eso según la pirámide de necesidades de Maslow. Esta motivación se encuentra muy presente en la actividad criminal, la sexualidad. Incluso en delitos que no hay sexo, hay delitos que no son de índole sexual, la sexualidad juega un papel específico, porque hace sentir al agresor, se siente más hombre, se siente más estimulado sexualmente. Hay agresores que entran a robar una casa y se masturban en la cama y dejan semen en la cama. Y eso no tiene que ver nada porque ahí no había gente en esa casa, ni él vino a hacer. Pero la sexualidad es una motivación psicológica muy poderosa y en especial entre los que cometen delitos. Casi siempre la atención del placer sexual está más concentrada hacia el hombre como individuo y es una actividad de gratificación y recompensa con muy poca o ninguna restricción de acceso hacia la mujer. Hasta hace poco, donde las mujeres pues se levantaron y decidieron sus derechos, y ahora los hombres tienen que aprender a respetar a las mujeres. Y digo aprender porque el proceso de crianza de muchas generaciones, incluyendo de la mía para acá, pues le decían, usted es el macho y usted se da a respetar y se usaba el sexo como un elemento más de dominación hacia la mujer o de subyugación. Canter explica que los apetitos sexuales se han adquirido un gran peso en la autoestima masculina y en la autovaloración. La sexualidad implica generalmente actividad sexual física con orgasmo, sexual física con orgasmo, entre al menos dos personas. Digo al menos porque ahora tenemos varios conceptos de la sexualidad que antes se consideraban desviaciones y ahora pues, se consideran normales, incluyendo el poliamor, que es tener sexo 3, 4 personas en una cama. Hay muchas, ¿vale? Pero a la misma vez tiene que haber cooperación y participación en un acuerdo de reciprocidad. O sea, dos personas adultas pueden tener el tipo de sexo que les parezca, incluso sadomasoquista, si ambos se ponen de acuerdo y hay reciprocidad entre ellos, los dos quieren. De ahí la fama que tuvo la famosa novela de 50 sombras de Grey, donde se explora la relación sadomasoquista, pero muchísimos años atrás estaba una película que se llamaba La historia de O, que exploraba también las relaciones sadomasoquistas, pero siempre eran voluntarias. ¿Ves? Ahora, cuando una de las partes no acepta su participación, no es voluntaria para tener sexo sadomasoquista, para tener sexo anal, para tener sexo oral, para tener sexo con 3 o 4 personas, ahí ya la relación sexual no es posible y el objeto de la sexualidad del agresor lo frustra. Y como no puede lidiar con esa frustración, entonces pasa a ser forzada a la agresión y a la agresión. Para él descargar toda esa energía sexual que tiene y que no consigue quien acceda a recrearla en sus términos. Entonces, por eso se hace presente la sexualidad, creando un vínculo muy estrecho y peligroso en la criminalidad sexual. El método Vera es el que estudia la víctima, la escena, la reconstrucción del delito y el autor. Es una técnica de elaboración de perfiles que está siendo desarrollada por Juan Enrique Soto. Menciono porque este es un método para los hispanos. Es un jefe de la Policía de Análisis de Conducta de Policía Española y está más concentrado en la idiosincrasia de la cultura generada desde la cultura española. Entonces nos incluimos los latinoamericanos en ese concepto. En el método Vera se estudia a la víctima recogiendo toda la información acerca de ella y si está muerta, pues con una autopsia psicológica forense
que permita responder a la pregunta de por qué esta víctima y no otra. La escena del delito, el análisis de los lugares relacionados con el hecho, el lugar de abordaje a la víctima, dónde la encontró, a dónde la llevó y dónde cometió el hecho. Luego está la reconstrucción del delito para responder a la pregunta cómo sucedió y a analizar las conductas previas del autor antes, durante y después del hecho. Y cuarto, entonces identificar al autor sobre los datos que había sobre él, describirlo físicamente, conductualmente y cuáles son las herramientas de las que haya hecho uso. Herramientas no solo físicas, también psicológicas, para convencer a la víctima de que abordara el caso o para convencer a la víctima de que permitiera la relación sexual a cambio de no hacerle daño. Y todo eso nos ayuda a responder la pregunta ¿qué sabemos del autor? El método Vera tiene 4 fases. La primera, recopilar todos los datos posibles sobre el hecho. La segunda, en la realización de inferencias lógicas a partir de los datos existentes, de un dato o de varios datos. La tercera consiste en la elaboración de una hipótesis a partir de las inferencias realizadas. Y la cuarta fase en la cual el conjunto de hipótesis que dan lugar al perfil psicológico del autor más probable es plasmado en un informe que es entregado a los investigadores policiales para su explotación y que además de la hipótesis incluye una serie de sugerencias de actuación operativa para rebatir o confirmar la hipótesis dada por los investigadores. En otras palabras, el método Vera, usted recoge toda la información, hace una descripción psicológica del hecho, aunque no puede decir el nombre ni la dirección, incluso puede decir qué tipo de ropa usa, porque del análisis psicológico del autor se establece que es una persona que siempre está a la moda. ¿Y cuál es la ropa más de moda de esta semana, de este mes? Y usted dice, muy probablemente el autor tiene unos jeans marca Levi's o usa, si es mujer, usa zapatos Jimmy Choo, porque esa es la moda y el perfil dice que él viste a la moda. Entonces puede llegar a inferencias más concretas. Para eso se hace el reporte estructurado que tiene las siguientes partes. ¿Cuál es el propósito de ese informe? ¿Cuáles son las fuentes informadas? Es importantísimo para que un perfil psicológico se acepte en el tribunal que todas las fuentes de información y para que, a que usted llegue a sus conclusiones estén fundamentadas en fuentes fehacientes, corroborables y verificables. En términos y en palabras fundamentales, porque partimos de la premisa de que los operadores de justicia no manejan el lenguaje psicológico, criminalístico. No siempre, ¿verdad? Y estas conferencias sirven para aumentar ese caudal de conocimiento. El análisis de la relación entre los diferentes crímenes, una conclusión, y se basa en los siguientes puntos. Modo en que fueron cometidos los crímenes, instrumentos empleados para realizar el delito, causa de la muerte, método de selección y obtención de las víctimas, aspectos sexuales de los delitos, la firma del delincuente, tiempo, lugar y victimología, el análisis de victimología que se hace, que es muy importante. Bueno, hasta aquí la conferencia, hoy se nos puso un poco larga, extendida, pero a sus órdenes y preguntas si tienen. Muchas gracias, Milik. Excelente conferencia, muy claro. Vamos a habilitar el chat para algunas preguntas para los compañeros. Si tienen algunas, por favor, vamos a habilitar el chat unos minutitos. Excelente. Ahorita vamos a ver cómo va el chat. Ya hay varias preguntas. Hay algunos compañeros ahí, están felicitando. Excelente conferencia, buena disertación. Vamos a esperar unos minutitos. Te voy a poner ya normal para que
para que puedas ver tú la pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a empezar ya con las preguntas, mi querido amigo. Dice Alejandra Isabel Ponce, ¿considera usted que el criminal nace o se realiza con el Bueno, pasar del tiempo? según Juan José Rosón, todos nacemos con la pizarra en blanco, tabula rasa, y son las experiencias de la vida las que van imprimiendo nuestro rasgo de carácter en ella. Pero sí podemos decir, hay evidencia científica de que hay personas que nacen con predisposición a la violencia y que también hay enfermedades hereditarias que pueden también llevar a las personas a conducta de adicciones y ciertos patrones que consideramos antisociales. Excelente. Héctor Saúl Rivas te manda un saludo desde Chiquimulía, Santa Rosa, un saludo hasta allá, Chiquimulía. Oscar Enrique, conferencia de muy buena calidad, diferenciar una persona que tiene tatuajes pero no es delincuente. ¿Cómo diferenciar Bueno, esa el acto de situación? tatuarse es tan viejo como la sociedad misma. En la Biblia, incluso en el libro de Levítico, hay una prohibición a hacerse tatuajes para recordar a los muertos, que es una práctica muy común hoy en día, hacerse un tatuaje por algún familiar o ser querido que haya fallecido. Realmente los tatuajes pueden dar ciertos rasgos de depresión. Hay personas que se hacen tatuajes cuando están deprimidas. Hay tatuajes que se dan por personas que tienen autoestima baja. Por ejemplo, yo soy un estudioso del tema de las pandillas y antes se creía que el que tenía más tatuajes era el más violento, cuando en realidad es la persona más débil de la pandilla que se pone muchos tatuajes para que psicológicamente impresionar cuando lo ven. Pero sí hay personas que tienen una disposición específica al tatuaje como una seña de rebeldía social. Hay unas nuevas modas que psicológicamente se explican con inconformidad con su cuerpo, donde hay personas que usan el tatuaje junto con la deformación para tener características específicas de algún tipo de animales. Y por ahí hay una mujer famosa mexicana, creo que dice una tigresa que se hizo una operación en el labio superior para parecer un felino. Hay otro que se puso injertos de calcio en la cabeza para tener cuernos y se hacen tatuajes de una piel de pantera. En el África, por ejemplo, hay gente que se hace escoriaciones, que son heridas que levantan la piel para tener piel de cocodrilo. Pero en realidad eso está más asociado con estados psicosomáticos o inconformidades o depresión que con una actividad criminal como tal. Aunque muchas veces ambas cosas se combinan. Gracias, mi querido amigo. Dice Yasminda Rebeca Lepe Reyes. ¿El síndrome de Estocolmo se llama cuando la víctima se enamora de su agresor? Correcto. Eso ocurrió en un secuestro múltiple que hubo en la ciudad de Estocolmo. Y entonces cuando la policía intentó rescatar fue un secuestro largo, y cuando la policía intentó rescatar a las víctimas y detener a los secuestradores, las víctimas obstaculizaron el trabajo de la policía. Y todo esto se dio a base de que por lo largo del cautiverio, los delincuentes no solo convencieron dando sus razones de por qué lo hacían, sino que a través de pequeñas dádivas, como darle un poco más de comida, como prestarle atención a las víctimas, como calmarlas, permitirle llamar a los familiares, empezó a crear lo que se conoce como una relación que empezó como empatía y después terminó siendo simpatía. Y desde ahí todos los negociadores de GN policiales tienen presente que siempre puede haber el síndrome de Estocolmo. Por eso cuando
los secuestrados son liberados, hay que detenerlos, porque puede ser que al ser liberados estén ayudando a escapar a los agresores o permitan que los agresores se confundan entre las víctimas. Gracias, mi amigo. Dice Luis Alberto, excelente conferencia. Saludos desde Perú. Tenemos oyentes de Perú, Colombia, Honduras, Ecuador. Ángela Elizabeth, lo felicito, me gustó mucho la explicación. ¿Podría usted volver a decir el nombre de la película del personaje El asesino en serie? Creo que es Krimochenko. Déjame ver si más adelante me viene a la mente y hágame otras preguntas y más adelante, si acuerdo, le digo. Pero la puede buscar en el buscador como el primer caso de un asesino en serie de la Unión Soviética. Fue en los tiempos de la Unión Soviética. De hecho, los problemas de política, el investigador quería pedir información al FBI y su jefe no lo dejaban porque, pues, como estaba esta fricción entre Rusia o la Unión Soviética, era el nombre correcto, y los Estados Unidos, entonces no pudo recibir orientación de la oficina que hacía los perfiles criminales del FBI. Ay, Dios, ¿sabe? Bueno, más adelante, si me viene a la memoria, le digo el título, pero lo puede buscar por esa referencia en Google y sé que la va a encontrar. Es una película muy conocida, muy famosa, pero viejísima. Gracias, mi amigo. Dice Víctor Manuel Díaz Ortega, ¿pudiera ser que el perfil psicológico depredador es el extremo o peor para el criminal? No. El depredador es bien común. Incluso, uno de los problemas que tenemos es cuando el departamento de policía no ahonda en la investigación, puede haber dejado pasar varios depredadores y viéndolo como delitos individuales. Este es un problema, especialmente cuando el departamento de policía no tiene una oficina de análisis que recoja toda la data y la vaya clasificando. Normalmente, y lamentablemente en nuestros países latinoamericanos, los delitos se investigan uno por uno y se pierde el concepto de que puede haber un depredador cometiendo delitos, como son delitos que pasan mucho. De hecho, uno de los casos que hubo aquí muy famoso en Guatemala, que yo llegué a asesorar al ministro de Gobernación, fue de un famoso depredador sexual que asesinaba homosexuales en la zona 1, los que ejercían comercio sexual en la calle de la zona 1. Y originalmente hubo 4, 5, 6 asesinatos y se estaban investigando de forma individual. Y entonces, pues, descubrimos que había un patrón y eso permitió. Lo mismo pasó también en Guatemala con una serie de atentados con bombas a buses. Eso fue quizás 6, no, quizás más, 8 o 9 años atrás. Hubo, creo que 6 bombazos. Y también se descubrió un patrón y la policía no lo, o sea, era tan obvio, pero aún así no lo relacionó, y era que en todo el detonador era un celular y que al explotar el celular estaban los chips, las tarjetas SIM de esos celulares, y la policía las había guardado, pero no las había sacado para analizarlas. Entonces, después del último bombazo, ahí me acuerdo que fue el presidente Álvaro Colón y el ministro, ahorita no me viene a la mente, nos pidieron asesoría de mi oficina y se pudo relacionar con el artificiero, el que fabricaba las bombas, y con una pandilla que lo contrataba para fabricar o crear estos artefactos explosivos. Pero sí, el depredador es muy común. Lo que pasa es que se deja pasar de alto muchas veces. Hay muchísimos delitos que tienen muchos patrones similares, pero como se investigan por individual, no se tiene la concepción correcta de quién es el autor. Incluso hay autores que los han capturado y los han dejado libres porque apenas lo han podido vincular con algún delito. Hay ladrones que los han capturado porque lo agajaron forzando una puerta para entrar a un apartamento.
y sin haberlo evaluado bien, pues posiblemente estaba tratando, lo detuvieron por forzar una puerta a entrar a un apartamento, pero lo más probable era que estaba intentando entrar a ese apartamento para cometer una violación. Entonces, pues como es un delito menor, pues salió libre muy rápido y siguió cometiendo delitos. Muchas gracias, mi querido amigo. Eugenio indica cuál es la diferencia entre perfil criminal y perfil criminológico. Básicamente es lo mismo. Lo único que, como le mostré 4 o 5 patrones de cómo hacer un perfil, pues el nombre cambia. Hay perfiles que están más basados hacia los aspectos psicológicos, perfiles que están basados hacia la actividad criminológica, incluso hay perfiles que están basados en base a las estadísticas, que fue el único tema que no cubrí, porque sí, de verdad es el más complicado y toma mucho tiempo. Gracias, mi querido amigo. Excelente conferencia, Juan Pablo de la Cruz. ¿Qué pasa cuando la víctima no quiere delatar a cualquiera de los violadores? Es común. Es común, pero te da por lo menos varios patrones. O estaba muy aterrada, la amenazaron, lo que implica que tenían conocimiento de ella o de sus familiares o seres queridos. La víctima, y eso es algo con lo que hay que lidiar en nuestras sociedades, que son muy puritanas, muy machistas, a veces que a la víctima la tienden de tildar de que ella provocó la situación. Ya sea, hay preguntas que no se deben hacer cuando se está investigando, especialmente una víctima de ataque sexual, como por qué usted usa falda corta o qué hacía a esas horas de la noche en la calle. Esos no son elementos que el investigador deba valorar. Vivimos en una sociedad libre y la mujer tiene el derecho a andar en la calle con la ropa que le dé la gana, a la hora que le dé la gana, y relacionarse con quien le dé la gana. Lo que sí está prohibido es que la obliguen a tener relaciones sexuales contra su voluntad. Entonces hay veces que la víctima se inhibe porque ella siente la acusación del mismo investigador hacia su conducta, que no debe ser un área a valorar cuando se va a hacer la investigación. Mi amigo vía WhatsApp me manda que nos están escuchando, que dice que doctor será el más brutal psicópata asesino en serie de la Unión Soviética, Andrei Chikatilo. Ese mismo, Ese es, exactamente. ¿verdad? Andrés Chikatilo. Ya nos mandaron ahí para que puedan buscar la película. referencia. Sí, Correcto. busquen por el nombre Andrés Chikatilo el nombre de la película. Es que ahora no me viene a la mente. Muy bien. Ciudadano X. Ese es el nombre de la película. Ciudadano X. Excelente, doctor. Muchas gracias. Karina Jesús, excelente conferencia desde Argentina. Luis Enrique Monzón, excelente conferencia. Eric Roberto, excelente conferencia. Héctor Leonel García Polanco, buenas noches. ¿Se puede aplicar la perfilación criminal en delitos informáticos? Oh, es buena pregunta. Podrían detectarse patrones, sí, podría ser, pero la verdad que yo soy de la generación antes de Bill Gates y de Steve Jobs, así que no me atrevería a dar más detalles, pero sí, después que hayan patrones similares o formas de hacer las cosas similares, pues sí, siempre se puede hacer un perfil. Gracias, doctor. Andrea del Carmen Arango, ¿solo hombres cometen delitos sexuales en su No, experiencia? no. Lo que pasa es que cuando las mujeres cometen delitos sexuales, el mismo machismo o los hombres pues no denuncian. Pero sí, una vez me tocó un caso de un hombre que fue secuestrado por una banda de mujeres lesbianas y lo violaron. Primero tuvieron relaciones sexuales normales con él, pero después le introducieron aparatos sexuales por el ano y lo vejaron, lo golpearon, lo maltrataron. Sí, sí, fue un caso bastante contundente, pero son pocos los hombres que se atreverían a denunciar una circunstancia así por la cuestión del machismo y de su reputación y autoestima.
Muchas gracias. Marlene Coti López, ¿cómo identificar a un violador? Ah, un violador puede ser tu hermano, tu papá, tu tío, el señor de la tienda que le regala dulces a los niños. Eh, eh, es bien difícil, definitivamente, identificarlo así a plena vista. Sí hay determinadas conductas de las personas que pueden dar algún indicio, pero por lo general el violador siempre se identifica lamentablemente después que viola. Muchas gracias, mi amigo. Dice Yolanda Paola Estrada Trujillo, ¿cuál sería un perfil para un pedófilo y en cuál encuadraría? Bueno, un perfil para un pedófilo. Casi siempre el pedófilo tiene una niñez complicada. En este caso de Chicatenco, tenía no solo una relación bien complicada con su mamá, sino que tenía ciertos problemas de, de eyaculación precoz y también tenía un pene muy pequeño. O sea, tenía una cantidad de traumas y problemas eh, que fueron lo que se justificó para poder entender por qué fue tan criminal. De hecho, este hombre se le relacionó con 57, 58 secuestro, violación y asesinato de niños, pero se calcula que pudo haber matado más de 60 o 70. Solo se conocen los que él mismo, los que la policía encontró, los que él confesó y los que encontraron. Eh, pero sí, el pedófilo mayormente tiene problemas relacionados con su desarrollo en las etapas de la niñez. Un caso que ahora, pues, y esto que voy a decir va a sonar controversial, pero por ejemplo Michael Jackson fue explotado desde niño eh, con su carrera musical y por ahí hace poco acaba de salir un documental con un estudio psicológico que lo vinculaba con todas las características de un pedófilo. Eh, hay casos de, por ejemplo, que recuerdan el famoso grupo Menudo de Puerto Rico, estuvo muy famoso en los años 80. El conductor de ese grupo fue acusado de haber hostigado a varios niños porque Menudo se renovaba cada cierto tiempo los actores. Y este señor era un personaje que desde siempre prefería estar con niños que con adultos. Entonces ya eso era como una señal de alarma y fue acusado de muchos casos de pedofilia con los jóvenes que componían el grupo Menudo. Incluso dicen que él fue el que introdujo a Ricky Martin a, a las relaciones homosexuales, pero eso es pues, obviamente controversial, difícil de reconocer, pero sí hay personas que escogen y eligen estar cerca de los niños y de esas personas a veces tenemos que poner atención. Los, en muchos casos de maestros, Lukashenko era maestro de escuela elemental, eh, maestros, líderes juveniles y ese tipo de personas que muchos problemas de los curas, la pedofilia, también con muchos pastores evangélicos y muchos de estas personas que organizan agrupaciones juveniles y participan. Aquí la clave es, mire, no deje a sus hijos solos nunca, porque de cualquier lugar puede salir un pedófilo. Muchas gracias, doctor. Ya estamos con las últimas preguntas. Dice Jennifer Aileen, ¿cuál es el perfil de un femicida? Un femicida. El término es nuevito y hay dos términos, femicida y feminicida. Está el que mata mujeres
solo por matar mujeres, y está el que por otras circunstancias pues termina matando a una mujer. El perfil del femicida lo podemos encauzar siempre dentro de la crianza machista. Igual voy a decir algo que va a sonar controversial, pero la mayoría de los abusadores de mujeres, yo prefiero usar ese término, porque incluye no solo a los que asesinan mujeres, sino también a los que las maltratan, pues son productos de una mujer. Es una crianza muy machista, pero impuesta por una mujer que por lo general trae también sus conflictos de la infancia y quiere representar en el varón que está criando para que no se deje ser víctima de lo que ella como mujer fue víctima cuando la criaron. Gracias a Dios, pues esa conducta de crianza está cambiando. Yo diría que las nuevas generaciones están más conscientes de del problema del patrón de femicidio. Ahora, a mí me gusta separarlo porque sí tenemos una crianza de lo que llamamos los nuevos milenios, que son personas que no están acostumbrados a que le nieguen las cosas. Entonces, obviamente, partimos de la premisa que los varones físicamente son más, tienen una capacidad de fuerza mayor. Entonces, en los matrimonios de los más jóvenes, pues la agresión se da contra la mujer pareja, pero no porque sea mujer, sino porque es un individuo que maneja la frustración a través de descargar la violencia, y como el objeto que tiene más cerca, la persona que tiene más cerca a su pareja, y si es mujer, pues sí va a hacer agresión de mujer, pero eso no necesariamente lo hace un misógino, que es el término para el hombre que agrede o maltrata o asesina a la mujer porque es mujer. Eso es un hombre que descarga sus frustraciones con la violencia con su pareja. Y ese tipo de relación la vemos no solo entre hombres y mujeres, en pareja de varón y hembra, sino también en parejas homosexuales de hombre con hombre, y también en parejas de lesbianas, donde hay lesbianas que tienen un carácter agresivo, mucha frustración, y lo descargan con su pareja, que obviamente es de su mismo sexo. Entonces, el término de femicidio me parece que es muy amplio, porque se le da en automático a cualquier hombre que agrede a una mujer, y trae la connotación de que lo hace por misoginia, o sea, porque odia a la mujer. Y no en todos los casos es por misoginia. Las causas pueden ser diferentes. Gracias, esa fue la última pregunta, porque los demás, como Gabriela, Adriana, Jorge Alberto, Anthony, Josué Fuentes, Orozco, Claudia, dice excelente conferencia, muy buena conferencia, muchas gracias por impartir sus conocimientos. Para mí ha sido un gusto nuevamente, mi querido Lique, tenerte en esta conferencia. La Casa del Operador de Justicia te agradece mucho. Hoy tuvimos una audiencia de casi 600 personas conectadas, escuchando tu disertación. Les mando saludos a todos, que pasen una feliz noche, estén pendientes de nuestras actividades académicas, y te dejo el uso de la palabra para que te puedas despedir de tu público, mi amigo. Bien, pues muchas gracias por su sintonía, y a los que han tenido paciencia y aguantaron hasta ahorita. Lo único que quería decirle es que quiero hacer una advertencia. Realizar un perfil psicológico es una de las actividades de investigación criminal más difíciles. No se hace por una persona, se requieren equipos, porque el psicólogo forense no trabaja en la escena, entonces se necesita un especialista de escena que le dé los datos al psicólogo forense. Aunque lo ideal es que el psicólogo esté presente observando el trabajo que hace el especialista de escena. Se requiere un estadístico, se requiere un abogado para que vea los aspectos jurídicos, ya sea de parte de la fiscalía o una asesoría legal. Entonces, lo que hemos aprendido esta noche no nos capacita para ser un perfilador, sino nos capacita para entender y conocer los contenidos de la perfilación criminal. Haciendo esta salvedad,
pues yo espero que estos conocimientos a ustedes les sirva en lo futuro y que sigan leyendo y aprendiendo sobre el tema. Y de hecho hicimos una propuesta en la San Carlos, en la Escuela de Psicología. Actualmente se está dando la maestría de Psicología Forense, de la cual yo fui profesor, pero estamos proponiendo que se abra una especialidad, no sé si a nivel de licenciatura o a nivel de maestría o un diplomado en perfiles criminales, para que ya se pueda el país generar perfiladores expertos, que es lo que se necesita. Bueno, muchas gracias y buenas noches.